La condición de ser persona. Si bien este no es un tema propiamente de la tercera unidad, volveremos a él en la unidad 5 en los últimos temas, pero sí tiene que ver necesariamente con dignidad de identidad. La identidad como un sujeto que por un lado se identifica con un cuerpo y por el otro también con el hecho de que tiene sentimientos, pensamientos, emociones, es decir, una vida mental y una vida física. Hablábamos que no podemos referirnos a un sujeto de una manera u otra, sino simplemente uno solo, de las dos formas. Es decir, una persona tiene una vida mental y una vida física. Por eso tiene que ver con la identidad y sobre todo con la dignidad, dado que se piensa que las personas, los seres humanos, son justamente aquellos entes, digamos, o individuos del mundo que tienen mayor dignidad que otros. Eso después lo vamos a cuestionar, pero por lo menos vamos a tratar de identificar primero persona con dignidad e identidad. ¿Qué es una persona? Invariablemente asociamos una persona con un ser humano, es decir, pensamos que una persona para hacerlo, antes tiene que ser un ser humano. Es decir, no podemos llamarle persona a un sujeto que no sea un ser humano. Esto está incluso en el sentido común, en el lenguaje común. No nos referimos a un niño, a un animal, como personas, como seres vivos, sí. A los niños quizá como seres humanos, pero nunca les llamamos personas. Así que invariablemente lo hacemos de esa manera, de manera común. Como que una persona tiene que ser también un ser humano. Bueno, a partir de lo anterior, la condición de ser persona parece ser algo adquirido. Es decir, que no nacemos con ella, no nacemos siendo personas, sino que nos hacemos personas. Como se llama el manual, cómo convertirse en una persona entre otras personas. La pregunta es, ¿en qué consiste entonces ser una persona o cómo llegar a serlo? Tradicionalmente se ha pensado que un individuo debe al menos cumplir algunas características para ser considerado una persona. Recuerden, no nacemos siéndolo, sino que nos convertimos en una persona. Así que la cultura tiene que ver con convertirse en persona. Entre otras, se pueden considerar las siguientes características. Ojo aquí, es características, no son ni mucho menos condiciones ideales de una persona, sino que son habilidades que en mayor o menor medida se desarrollan, no de manera siempre óptima, algunos más que otras, algunas habilidades más que otras en un sujeto, o quizá otros sujetos las desarrollan mucho más que otros. Poseer en mayor o menor grado las siguientes habilidades para ser considerada una persona. Autonomía. 2. Responsabilidad. Autoconciencia. 4. Ser capaz de visualizarse a futuro. 5. Ser racional. Y 6. Ser empático. Son 6 habilidades que en mayor o menor medida cualquier sujeto que es una persona las tiene. En todo caso, cualquier sujeto que se va formando y creciendo y desarrollándose culturalmente y por medio de la educación, entre otras personas, va adquiriendo esas habilidades. Vamos a ver una por una qué significa. Autonomía. Viene de dos prefijos grecolatinos, autos y nomos. Autos que es uno mismo y nomos que es ley, es decir, ley de uno mismo, o darse las leyes uno mismo. En otras palabras, ser capaz de gobernarse a sí mismo, darse sus propias leyes y principios de conducta. Un individuo autónomo es aquel, pues, que es capaz de distinguir cuando se dirige por sus mismos principios morales, ¿recuerdan? Los principios morales, principios prima facie, más allá de la influencia externa. Por eso decíamos, alguien no llega a ser realmente completamente autónomo. Aunque seas alguien muy maduro y alguien que no dependa de los demás, siempre depende de tener un empleo, por ejemplo. La forma como vistes, tus actitudes, son completamente aprendidas socialmente. Y en ese sentido no se puede decir que es totalmente autónomo, pero al menos sí tienes elementos que te hacen autónomo. Puedes quizás ser crítico frente a eso, pero siempre debes cumplir de alguna manera un rol. Por eso la autonomía, bueno, es ideal, pero se plantea que es por lo menos relativamente desarrollada como autonomía, como habilidad de un sujeto. 2. Responsabilidad. De alguna manera ya lo vimos con el concepto de norma social, norma moral, norma religiosa. En general, la responsabilidad significa hacerse cargo de las consecuencias producidas por sus actos, ni más ni menos.
Es decir, que cuando actuamos sabemos que hay consecuencias y seamos capaces de reconocerlas como nuestras. Autoconciencia, esto es interesante este término. La autoconciencia no es otra cosa que saber de sí mismo y poderse reconocer como uno mismo en diferentes tiempos y situaciones. Se dan cuenta de la actividad que detonó esta unidad, la unidad 3, este caso de Viridiana y Miroslava. Era claro que una de ellas ya no podía reconocerse como uno mismo en diferentes tiempos y situaciones. Es más, la otra chica no lo podía reconocer de ese modo. En un lado no tenían unos recuerdos mutuos y en el otro sentido no se parecía en nada a la figura física que conocía. Es decir, ahí sí hay una pérdida de autoconciencia, por eso decíamos que parecía que era otra persona ya. La autoconciencia es saber de sí mismo y poderse reconocer como uno mismo en diferentes tiempos y situaciones. Este es muy interesante porque, por ejemplo, en algunos animales, los chimpancés, por ejemplo, son capaces de reconocerse frente a un espejo. Mientras algunos perros, si se los ponen frente a un espejo, se empiezan a ladrar. No son autoconscientes, no son capaces de reconocerse a sí mismos. Ser capaz de visualizarse a futuro. El ser humano es el único animal que se considera puede visualizarse consciente y deliberadamente en el futuro, además de poder dirigir sus acciones con respecto a metas futuras. Recuerdan también cuando hablamos de la identidad personal, que era una actividad, era un elemento memorístico, casi psicológico. Es decir, no solamente recordar tus acciones pasadas, sino también ser capaz de proyectarte como tú mismo en un futuro, verte a futuro. Eso no lo pueden hacer los animales no humanos, o por lo menos no muchos de ellos. Lo demás hay mucha discusión acerca de mamíferos superiores. Pero en todo caso, hablando aquí en términos de habilidades humanas, ser capaz de visualizarse a futuro, poder enlazar nuestro presente y nuestro pasado y dirigirlo hacia un futuro como nosotros mismos, es una condición de la persona. Ser racional es la habilidad de actuar de manera correcta de acuerdo a ciertos contextos. Por ejemplo, si estamos en la ciudad, un sujeto que, por ejemplo, para poderse alimentar a sí mismo empieza a cazar la fauna de la ciudad, es una actitud completamente irracional. Pero si nos extraviamos en el bosque y empezamos a cazar también la fauna local, es una actitud completamente racional y correcta, de acuerdo a ese contexto. Eso significa ser racional, actuar de manera correcta de acuerdo a ciertos contextos. Y por último, ser empático. Es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, comprender emocionalmente y reconocer el dolor y alegrías del otro. Ser empático significa, pues, ser capaz de comprender al otro en sus diferentes momentos emocionales y también sentimentales. Aquí ya no hablamos de cuestiones racionales, sino simplemente de podernos identificar de una manera muy fortuita y también muy elemental, como es el reconocimiento emocional con alguien más. Es decir, una persona puede reconocerse en el otro. Esta habilidad también se discute si está en los animales o no. Cuando, por ejemplo, un perro se acerca a su perro de ustedes, si están tristes, puede reconocer cuando están molestos o tristes. Se acerca también una actitud como, podemos decir, empática, ¿sí? Desde quererte dar confort. Ellos tienen algunas de estas habilidades, desde luego. Ser empático es una habilidad completamente emocional. Las habilidades listadas son habilidades adquiridas, ya lo hemos dicho, en mayor o menor medida son desarrolladas por un individuo a lo largo de su vida. Se piensa que quien las desarrolla lo suficiente se destaca porque adquiere una condición que eventualmente le permite tutelar o enseñar, formal o informalmente, a los demás. Adquiere en ese sentido una dignidad por quien es y por lo que hace. Es decir, se le concede socialmente un valor adicional. Recuerden que la dignidad también es algo que reconocen los demás y que nos otorgan. En ese sentido, alguien que es muy autónomo, muy empático, muy racional, es capaz de obligarse sus acciones presentes con respecto a metas futuras y es muy autoconsciente también. Nunca pierde el centro de sí mismo. Pues, siempre se dice que o se le concede socialmente un mayor valor que un sujeto que quizá es un poco irresponsable,
que quizás sus habilidades personales no son tan desarrolladas, eso no se reconoce de la misma forma, ¿sí? Sin embargo, esas habilidades también como se poseen y desarrollan, también se pierden. De hecho, siempre se van a perder. Es decir, empiezan a declinar en un individuo por dos o tres razones, fundamentalmente. La primera, por su edad. La vejez representa un desafío a la autonomía, por ejemplo. Cuando un hombre o una mujer no pueden valerse ya por sí mismos, actuar por sí mismos, que ya deben incluso conservarse en casa porque no necesariamente pueden desempeñarse socialmente y físicamente por sí mismos. A la racionalidad también, recuerden la demencia senil, ¿sí? La capacidad quizá ya no de actuar correctamente en cualquier contexto, autoconciencia, la demencia senil también, el Alzheimer. Los enfermos de Alzheimer en un momento ya no son capaces de reconocerse frente a un espejo. Se dicen a sí mismos hola o adiós, no se reconocen. Y la visión de futuro. Si hay una pérdida de la memoria, es incapaz también de reconocerse como sí mismo y es incapaz también de engarzar sus acciones presentes con vistas a metas futuras. La condición física de una persona que por enfermedad o accidente queda postrado o inmovilizado, también, desde luego, alguien que queda en estado vegetativo ya no es capaz de ser consciente y ese tipo de habilidades tampoco desarrollarlas o manifestarlas. Y los adultos mayores, ya lo dije, que desarrollan demencia senil, o en los dos casos, la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es la relevancia para nuestra materia? Bueno, esto es evidente. ¿De qué manera les damos o reconocemos a esas personas que han empezado o lo han tenido súbitamente un proceso de despersonalización? Es decir, de dejar de ser las personas que eran para ser otras, que empiezas a perder esas habilidades. La pregunta es, ¿la sociedad les reconoce u otorga las condiciones necesarias para gozar de una dignidad plena, de ese mismo reconocimiento del cual eran objeto cuando eran personas plenas? Si se limita ya su dignidad porque ya no son autónomos, ya no son necesariamente conscientes, ya dependen de la ayuda de alguien más, ¿son menos dignos o valiosos que antes? Y la pregunta también es, ¿qué resulta más digno para ellos y para ellas que están postrados o postradas y no pueden decidir por ellos o ellas mismas? Por ejemplo, la eutanasia. Cuando ya no son capaces de decidir, o en el suicidio asistido, ¿se acuerdan de Sevire a principios del curso? Ella era capaz, era consciente de muchas cosas, pero ya no quería vivir por la enfermedad que tenía desarrollada. Pero ella no podía actuar autónomamente, no podía darse por sí misma sus leyes, pero quería que la ley le otorgara el permiso de morir, porque sus condiciones ya no eran dignas. Ellos pero no pueden decidir por ella misma. En ese sentido, su dignidad, el valor de sí misma, estaba poco reconocido por la ley y por la sociedad. ¿Cuáles son las condiciones que deben permanecer para que una persona siga siendo la misma a pesar de esas situaciones que desafían su condición de ser persona? Si se dan cuenta, identidad, la condición de persona y dignidad están ligados.